Putin anuncia revolución. Apagó la celebración de Trump mientras las luces de Washington brillaban con el fulgor de la victoria de Trump. Una voz poderosa resonaba desde el otro lado del mundo, opacando el eco de los festejos. Putin, en el foro Valdai, lanzó un desafío directo al orden global. Una llamada a la verdad que transformó la celebración estadounidense en algo insignificante. Se acerca el momento de la verdad, proclamó Putin, sugiriendo que los cambios venideros serían mucho más grandes que cualquier elección. El simbolismo de este acto no podía ser más claro. Mientras Trump festejaba, Putin estaba redefiniendo el tablero de ajedrez mundial, mostrando que las decisiones cruciales se tomarían más allá de las fronteras de América. No era solo un discurso, era el anuncio de una revolución, una nueva era donde Rusia no solo sería espectadora, sino líder del cambio global. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Putin anuncia revolución. Trump quedó en shock. Putin ha hablado desde Sochi. Mientras los titulares en Estados Unidos celebraban la victoria política de Donald Trump, en Rusia el presidente Vladimir Putin se preparaba para robar el escenario de la narrativa global. Frente a un auditorio expectante en el 21º Foro Internacional de Discusiones Valdai, el mandatario ruso emitió una declaración que dejó al mundo sin aliento. Se acerca el momento de la verdad. Las palabras no eran meras figuras retóricas, se trataba de un mensaje cargado de significado revolucionario, un intento por silenciar al eco triunfante de Washington, demostrando que la verdadera fuerza se estaba gestando lejos de las elecciones norteamericanas. La imagen de Putin al frente transmitía la seguridad de alguien que se sabe preparado para el cambio. No era simplemente un discurso más, era el anuncio de una transformación global. Un llamado a abandonar el viejo orden mundial que ya, como el mismo líder ruso afirmó, ha desaparecido irrevocablemente. La presencia de Trump en la escena política estadounidense podía generar escándalo y controversia, pero para Putin había decidido apuntar hacia algo más profundo, una batalla por los principios fundamentales sobre los cuales se construiría el futuro de la humanidad. No hay solo una lucha por el poder en el mundo, sino un choque de los principios mismos de las relaciones entre países y pueblos, declaró Putin ante la audiencia con una voz tan firme como el acero. Su mensaje, dirigido no solo a los presentes, sino al mundo entero, cargaba con la firme convicción de que Rusia tenía un papel fundamental en esta nueva era de transformaciones. Mientras los estadounidenses celebraban la victoria de Trump como una renovación de su poderío interno, Putin se encargó de comunicar que la verdadera pugna se estaba librando en un terreno mucho más significativo: la definición de cómo serían las relaciones entre los pueblos en el futuro. Lo que Putin dejó en claro ese día en Sochi fue que el mundo estaba al borde de una era de cambios cardinales y revolucionarios. El simbolismo era potente. Mientras los analistas en Washington se ocupaban de interpretar la victoria de Trump como un regreso al nacionalismo tradicional, Putin estaba proclamando una revolución global. La vieja estructura había caído y la lucha por el nuevo orden no sería fácil ni indolora. Es una lucha seria e irreconciliable, afirmó, dejando entrever que no sería simplemente una contienda por influencias políticas o económicas. No, era una lucha de principios, un conflicto existencial entre aquellos que querían perpetuar el status quo y los que buscaban una nueva definición de poder. El mundo moderno es impredecible, afirmó Putin. Sus palabras resonaban como una advertencia, pero también como un desafío. Mientras las democracias liberales luchaban por mantener su control sobre el discurso global, Rusia se planteaba como la antítesis de ese poder. Putin no necesitaba mencionar directamente a Estados Unidos para hacer sentir su presencia. Su sombra sobre Washington se hacía evidente. Si miramos hacia atrás 20 años y evaluamos la escala de los cambios, podemos suponer que los próximos 20 años no serán menos, sino más difíciles.
Y es que para Putin, la historia no se movía por los deseos de una minoría global que pretendía mantener su dominio sobre los pueblos. Veamos un conflicto entre la gran mayoría de la población del planeta que quiere vivir y desarrollarse un mundo interconectado de enormes oportunidades y la minoría global a la que solo le preocupa una cosa: mantener su dominio, expresó con claridad. La acusación contra Occidente, implícita pero también contundente, se centraba en el hecho de que el egoísmo de algunos líderes no solo estaba causando sufrimiento, sino que ponía en peligro el futuro de toda la humanidad. En ese contexto, las palabras de Putin se alzaban como un eco revolucionario. Ha llegado el momento de la verdad, repitió, insistiendo en que Rusia ya no se contentaría con ser una simple espectadora del nuevo orden mundial. Su presencia en Valdai simbolizaba no solo una resistencia a la presión de Occidente, sino una declaración de intenciones. Rusia estaba lista para liderar, para encabezar un cambio que muchos consideraban inevitable. Los intentos de las potencias occidentales por infligir una derrota estratégica a Moscú eran, según él, muestras del extremo aventurerismo de algunos políticos cuya creencia en su propia superioridad podría transformarse en una tragedia global. A medida que avanzaba su discurso, la atmósfera se cargaba de una tensión palpable. Se podía sentir la importancia histórica del momento y era imposible no pensar en el simbolismo que las palabras de Putin tenían. Mientras Estados Unidos aplaudía la continuidad del liderazgo de Trump, el Kremlin enviaba un mensaje claro. Los cambios en la Casa Blanca eran, a ojos del líder ruso, solo una parte del gran tablero de ajedrez mundial, pero no necesariamente las piezas más importantes. El mundo necesita a Rusia, enfatizó Putin, dejando en claro que ningún movimiento en Washington o Bruselas podría cambiar eso. La victoria de Trump podría haber capturado los titulares, pero el momento de la verdad, al que se refería Putin, iba mucho más allá de una elección presidencial. Se trataba de un cambio en la esencia de las relaciones internacionales. Para Putin, el mundo ya no podía ser gobernado por las mismas reglas impuestas por un puñado de naciones. Era tiempo de que todos los pueblos del mundo tuvieran la oportunidad de decidir su destino, y Rusia estaba allí para asegurarse de que así fuera. No fue casualidad que Putin eligiera el foro de Valdai para hacer este anuncio. Este espacio ha sido tradicionalmente utilizado por el Kremlin para exponer su visión del mundo y para desafiar el status quo impuesto por las potencias occidentales. En Valdai, el mensaje era claro. Las potencias que han gobernado el mundo durante las últimas décadas ya no tendrán el mismo poder. El momento de la verdad era una declaración de que el cambio estaba cerca y que Rusia sería un actor principal en la configuración de este nuevo orden. Putin también se encargó de hacer una clara referencia a los intentos de Occidente por mantener a Rusia bajo control, pero al mismo tiempo enfatizó que estos refuerzos no serían suficientes. Ninguna decisión de Washington o Bruselas, supuestamente superiores a otros, puede cambiar esto, sentenció. El verdadero mensaje de Putin quedó claro. El mundo necesitaba a Rusia, y Rusia estaba lista para responder al llamado. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya
insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.